Soy Marco Lafoque Leopardo y el día de hoy les traigo un relato más, una leyenda más de don Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, mejor conocido como Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, pues la de hoy se llama La Cueva de la Mora y directamente dice así. Frente al establecimiento de baños de Fitero y sobre unas rocas cortadas a pico, a cuyos pies corre el río Aljama, se ven todavía los restos abandonados de un castillo árabe, célebre en los fastos gloriosos de la Reconquista. De los muros no quedan más que algunos ruinosos vestigios. Las piedras de la atalaya han caído unas sobre otras al foso y lo han cegado por completo. En el patio de armas crecen zarzales y matas de jaramago. Durante mi estancia en los baños, todas las tardes tomaba el camino que conduce a las ruinas de la fortaleza árabe, y allí me pasaba las horas escarbando el suelo por ver si encontraba algunas armas, dando golpes en los muros para observar si sonaban a hueco y sorprender el escondrijo de un tesoro, y metiéndome por todos los rincones con la idea de encontrar la entrada de alguno de esos subterráneos que es fama que existen en todos los castillos de los moros. Mis dirigentes pesquisas fueron por demás infructuosas. Sin embargo, una tarde vi una especie de boquerón abierto en la peña viva y medio oculto por frondosos y espesísimos matorrales. No sin mi poquito de temor, separé el ramaje que cubría la entrada de aquello, que me pareció una cueva formada por la naturaleza y que, después de que anduve algunos pasos, vi que era un subterráneo abierto a pico. No pudiendo penetrar hasta el fondo, que se perdía entre las sombras, me limité a observar los accidentes de la bóveda y el piso, que me pareció que se elevaba formando unos grandes peldaños en dirección al castillo que ya he hecho mención, y en cuyas ruinas recordé entonces haber visto una poterna cegada. Sin duda había descubierto uno de esos caminos secretos, tan comunes en las obras militares de aquella época, el cual debió servir para hacer salidas falsas o coger, estando sitiados, el agua del río que corre allí inmediato. Para cerciorarme de la verdad, trabé conversación con un trabajador que andaba podando unas viñas en aquellos vericuetos, y al cual me acerqué sobre pretexto de pedirle lumbre para encender un cigarrillo. Hablamos de varias cosas indiferentes, de las propiedades medicinales de las aguas de Fitero, de la cosecha pasada y la por venir, de las mujeres de Navarra y el cultivo de las viñas. Hablamos, en fin, de todo lo que al buen hombre se le ocurrió, primero que de la cueva. Cuando, por último, la conversación recayó sobre este punto, le pregunté si sabía de alguien que hubiese penetrado en ella y visto su fondo. «¿Penetrar en la cueva de la Mora?», me dijo como asombrado al oír mi pregunta. «¿Quién había de atreverse? ¿No sabe usted que de esa misma sale todas las noches un ánima?» «¿Un ánima?», exclamé yo, sonriéndome. «¿El ánima de quién?» «El ánima de la hija de un alcalde moro que anda todavía penando por estos lugares, y se la ve todas las noches salir vestida de blanco de esa cueva y llena en el río una jarrica de agua». Por explicación de aquel buen hombre, vine en conocimiento de que acerca del castillo árabe había alguna historia, y le supliqué que me la refiriese, lo cual hizo, poco más o menos, en los mismos términos en los que yo, a mi vez, se la voy a referir a mis lectores. Cuando el castillo, del que ahora solo restan algunas ruinas, se tenía aún por los reyes moros, y sus torres dominaban todo aquel fertilísimo valle que fecunda el río Aljama, tuvo lugar junto a la villa de Fitero una reñida batalla, en la cual cayó herido y prisionero de los árabes un famoso caballero cristiano, tan digno de renombre por su piedad como por su valentía. Conducido a la fortaleza y cargado de hierros por sus enemigos, estuvo algunos días en el fondo de un calabozo, luchando entre la vida y la muerte, hasta que, curado casi milagrosamente de sus heridas, sus deudos le rescataron a fuerza de oro. Volvió el cautivo a su hogar. Sus hermanos de armas y sus hombres de guerra se alborozaron al verle, pero el alma del caballero se había llenado de profunda tristeza, y ni el cariño paterno ni los esfuerzos de la amistad eran parte a disipar su extraña melancolía. Durante su cautiverio, logró ver a la hija del alcalde moro, de cuya hermosura tenía noticias por la fama antes de conocerla. No pudo resistir a la seducción de sus encantos, y se enamoró perdidamente de un objeto para él imposible. Meses y meses pasó el caballero forjando los proyectos más atrevidos y absurdos. Ora imaginaba un medio para romper las cadenas que lo separaban de aquella mujer, ora hacía los mayores esfuerzos por olvidarla, hasta que al fin, un día, reunió a sus hermanos de armas, hizo llamar a sus hombres de guerra, y después de hacer con el mayor sigilo todos los aprestos necesarios, cayó de improviso sobre la fortaleza que guardaba a la hermosura objeto de su insensato amor. Triunfaron, y después de tomada la fortaleza,
No se ocultó a ninguno la verdadera causa de aquella arrojada empresa, en que tantos buenos cristianos habían perecido para contribuir al logro de una pasión indigna. El caballero, embriagado en el amor que al fin logró encender en el pecho de la hermosísima Mora, no hacía caso de los consejos de sus amigos, ni paraba mientes en las murmuraciones y las quejas de sus soldados. Unos y otros clamaban por salir cuanto antes de aquellos muros, sobre los cuales era natural que habrían de caer nuevamente los árabes, repuestos del pánico de la sorpresa. Y en efecto, sucedió así. Una mañana el vigía que estaba en el puesto de la atalaya de la torre bajó a anunciar a los enamorados amantes que por toda la sierra se veía bajar tal nublado de guerreros que bien podría asegurarse que iba a caer sobre el castillo la morisma entera. Al oírlo, la hija del alcalde se quedó pálida como la muerte. El caballero pidió sus armas a grandes voces y todo se puso en movimiento en la fortaleza. Los jefes comenzaron a dar órdenes, se bajaron los rastrillos, se levantó el puente colgante y se coronaron de ballesteros las almenas. Algunas horas después comenzó el asalto. El castillo podría llamarse con razón inexpugnable. Solo por sorpresa, como se apoderaron de él los cristianos, era posible rendirlo. Resistieron, pues, sus defensores 1, 2 y hasta 10 embestidas. Los moros se limitaron, viendo la inutilidad de sus esfuerzos, a cercarlo estrechamente para hacer capitular a sus defensores por hambre. El hambre comenzó, en efecto, a hacer estragos horrorosos entre los cristianos, pero sabiendo que una vez rendido el castillo, el precio de la vida de sus defensores era la cabeza de su jefe, ninguno quiso hacerle traición, y los mismos que habían reprobado su conducta juraron perecer en su defensa. Los moros impacientes resolvieron dar un nuevo asalto a medianoche. La embestida fue rabiosa, la defensa desesperada y el choque horrible. Durante la pelea, el alcalde, partida a frente de un hachazo, cayó al foso desde lo alto del muro, al que se había logrado subir con la ayuda de una escala, al mismo tiempo que el caballero recibía un golpe mortal en la brecha de la torre, en donde unos y otros combatían cuerpo a cuerpo entre las sombras. Los cristianos comenzaron a cejar y a replegarse. En este punto, la mora se inclinó sobre su amante, que yacía en el suelo, moribundo, y tomándolo en sus brazos con todas sus fuerzas, lo arrastró hacia el patio de armas. Allí tocó un resorte, se levantó una piedra como movida por un impulso sobrenatural, y por la boca que dejó ver al levantarse, desapareció con su preciosa carga y comenzó a descender hasta llegar al fondo del subterráneo. Cuando el caballero volvió en sí, tendió a su alrededor una mirada llena de extravío y dijo: «Tengo sed, me muero, me abrazo». Y en su delirio precursor de la muerte, de sus labios secos, al pasar por los cuales silbaba la respiración, solo se oían salir estas palabras angustiosas: «Tengo sed, me abrazo, agua, agua». La mora sabía que aquel subterráneo tenía una salida al valle por donde corre el río. El valle estaba lleno de soldados moros que, una vez rendida la fortaleza, buscaban en vano por todas partes al caballero y a su amada para saciar en ellos su sed de exterminio. Sin embargo, no vaciló un instante y, tomando el casco del moribundo, se deslizó como una sombra por entre los matorrales que cubrían la boca de la cueva y bajó a la orilla del río. Ya había tomado el agua, ya iba a incorporarse para volver de nuevo al lado de su amante, cuando silbó una saeta y exhaló un grito. 2 guerreros moros que velaban alrededor de las fortalezas habían disparado sus arcos en la dirección en que oyeron moverse las ramas. La mora, herida de muerte, logró sin embargo arrastrarse a la entrada del subterráneo y penetrar hasta el fondo, donde se encontraba el caballero. Este, al verla cubierta de sangre y próxima a morir, volvió en su razón y, conociendo la enormidad del pecado que tan duramente expiaban, volvió sus ojos al cielo, tomó el agua que su amante le ofrecía y, sin acercársela siquiera a los labios, preguntó a la mora: «¿Quieres ser cristiana? ¿Quieres morir en mi religión y, si me salvo, salvarte conmigo?» La mora, que había caído al suelo desvanecida con la falta de sangre, hizo un movimiento imperceptible con la cabeza, sobre la cual derramó el caballero el agua bautismal invocando el nombre del Todopoderoso. Al otro día, el soldado que disparó la saeta vio un rastro de sangre a la orilla del río, y siguiéndolo entró en la cueva, donde encontró los cadáveres del caballero y su amada, los que aún vienen por las noches a vagar por estos contornos. Fin. Y ya. Un día vayan por ahí, vayan a Fitero, todavía existe el castillo y bueno, ahora te cobran un montón de euros por entrar, pero
¿Se imaginan ver esto vacío en los tiempos de Becker y tan descuidado? Debe de haber sido impresionante. No por nada todos estos ambientes favorecieron el romanticismo, del que Becker fue la última piedra de puntal y la joya de la corona. Bueno, eso me parece a mí. Ustedes opínenme lo que les parezca a ustedes. Pónganle like o dislike, repártanlo, compártanlo, viralícenlo o lo que sea. Y bueno, no dejen que les entren saetas en las carnes porque es muy desagradable. Hasta la próxima. Abrazos para ellos, besos para ellas. ¡Mua! Las piedras de la Calaya. No existe la Calaya, es la Atalaya. Corte. La hija del alcalde se quedó al oído pálida. No puede pasar eso. Y los mismos que habían reprobado su conducta juraron perecer. Corte. Y ni el cariño paterno ni los esfuerzos de la amistad eran parte a disipar su entraña melancolía. Mira, ya sé que dice entraña melancolía, pero yo te apuesto una oreja que dice extraña melancolía. No tengo orejas. ¿Aceptas un huevo? Bueno, vamos a cambiarlo, corte.